Todo ocurrió en menos de 24 horas y nadie lo cuenta así. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una secuencia real de eventos, rápida, intensa y completamente fuera de lo normal, porque en un solo día todo cambió para siempre. La vida de Jesús de Nazaret no terminó de forma lenta, terminó en una cadena de decisiones, una tras otra, sin pausa, sin tiempo para reaccionar. Y lo más impactante es que muchas de esas decisiones vinieron de personas cercanas. Todo comienza en un momento que parecía tranquilo, una cena, una mesa, personas reunidas, nada fuera de lo común. Pero ahí, en ese lugar, ya todo estaba en movimiento. Aunque todos estaban sentados, uno ya había decidido traicionar. Y nadie lo sabía. Ese momento, esa cena, no era solo una despedida, era el inicio del final. Jesús empieza a hablar, pero no como antes. Hay algo diferente, sus palabras tienen peso, tensión, urgencia. Habla de traición, habla de que alguien lo va a entregar, y en ese instante todo cambia. Las miradas se cruzan, la confusión aparece, nadie entiende completamente. Todos dudan, pero nadie se imagina lo que viene. Y aquí pasa algo que rompe todo. El traidor estaba en la mesa, no era alguien de afuera, no era un enemigo visible, era alguien cercano, alguien que caminó con él, alguien que escuchó todo, alguien que vio todo. Y aún así, tomó una decisión. Porque las peores decisiones no siempre vienen de lejos, a veces vienen de cerca. Y en ese momento, sin que todos lo comprendieran, ya había comenzado la cuenta regresiva. Porque lo que sigue después no da tiempo a detener nada. Todo empieza a moverse rápido, demasiado rápido, y en cuestión de horas, todo lo que parecía firme se va a derrumbar. Después de esa cena, nada volvió a ser normal. Salieron de ese lugar como cualquier otra noche. Pero esta vez todo era diferente. El ambiente había cambiado. Las palabras de Jesús seguían resonando. La tensión no desaparecía. Y aunque muchos no lo entendían, algo estaba a punto de romperse. Se dirigen a un lugar apartado, un sitio tranquilo, lejos del ruido, lejos de las multitudes. Un lugar donde Jesús solía ir. Pero esta vez no era una noche más, porque ahí comienza uno de los momentos más intensos de toda la historia. Jesús se aparta, se aleja un poco y hace algo que muestra una parte que pocos consideran. Se angustia. No es calma total, no es indiferencia, es presión, es peso. Es el momento donde todo lo que viene ya está frente a él. Y eso es fuerte. Porque aquí no estamos viendo milagros, estamos viendo humanidad. Mientras tanto, los discípulos están cerca, pero no entienden completamente lo que está pasando. Están cansados, confundidos y poco a poco se quedan dormidos. Y esto es clave, porque en uno de los momentos más importantes, cuando más atentos debían estar, no lo estuvieron. Y eso también forma parte de la historia. Porque muchas veces los momentos más decisivos pasan cuando no estamos preparados. Y aquí viene el punto donde todo explota. Luces en la oscuridad, pasos, voces, personas acercándose. No es un grupo pequeño, no es algo discreto, es una multitud. Soldados, gente armada, autoridad. Y al frente alguien conocido, alguien que ya tomó su decisión. En ese instante todo se vuelve real. Ya no hay dudas. Ya no hay tiempo, ya no hay vuelta atrás. Y ocurre el momento que lo cambia todo. Un gesto que parece insignificante, pero que marca el inicio del final. Un beso, una señal, una identificación. El momento exacto donde la traición se hace visible. Y en cuestión de segundos todo se descontrola. Los discípulos reaccionan. Hay tensión, hay intento de defensa, hay confusión total, pero nada detiene lo inevitable. Jesús es arrestado, y ahí todo empieza a caer. Los que estaban cerca empiezan a huir, el grupo se rompe, la seguridad desaparece. Y lo que parecía una unidad fuerte se deshace en segundos, porque cuando llega la presión real, no todos reaccionan igual. Y en cuestión de minutos, Jesús pasa de estar rodeado de seguidores a estar completamente solo. Y eso es solo el comienzo.
porque lo que viene después no es solo un arresto. Es una cadena de eventos rápida, intensa y cada vez más difícil de detener. Desde ese momento, todo se vuelve más rápido, más tenso, más oscuro. Jesús es llevado de un lugar a otro, sin descanso, sin pausa, como si todo ya estuviera decidido. No hay tiempo para explicaciones, no hay tiempo para defensa real. Todo parece moverse con una urgencia extraña, como si cada segundo contara. Primero lo llevan ante autoridades religiosas, personas que ya tenían una postura, personas que no estaban buscando la verdad, sino una razón para condenar. Y aquí empieza algo clave: los interrogatorios, las preguntas, las acusaciones. Pero no eran preguntas para entender, eran preguntas para atrapar. Buscaban una palabra, un error, algo que justificara lo que ya querían hacer. Y eso cambia completamente el escenario, porque ya no se trata de justicia, se trata de decisión. Y en medio de todo eso, Jesús permanece en silencio muchas veces. No responde como esperan, no se defiende como cualquiera lo haría, y eso incomoda aún más. Porque cuando alguien no reacciona como esperan, pierden el control, y aquí la presión aumenta. Las voces suben, las acusaciones se intensifican, pero aún así no es suficiente. Necesitan algo más, necesitan una aprobación mayor, y entonces lo llevan ante otra autoridad, un nivel más alto, un poder más grande. Aquí entra alguien clave en la historia, Poncio Pilato. Un hombre con poder para decidir, un hombre que podía cambiar el resultado. Y aquí ocurre algo muy interesante. Pilato no encuentra culpa clara, no ve razón suficiente, lo cuestiona, lo analiza, pero no encuentra lo que los otros aseguran. Y esto crea un conflicto, porque ahora no es tan simple. Ahora hay duda, ahora hay una decisión real que tomar. Pero la presión externa empieza a crecer. La multitud, las voces, la insistencia, todo empieza a empujar en una dirección. Y aquí es donde todo se complica aún más, porque aunque Pilato tiene poder, también tiene miedo. Miedo a perder control, miedo a una reacción del pueblo, miedo a las consecuencias. Y eso lo lleva a una decisión, no basada en lo correcto, sino en lo conveniente. Y ese tipo de decisiones cambian todo. Porque cuando alguien con poder decide por presión, las consecuencias son enormes. Y en ese momento se toma una decisión que ya no se puede revertir. Jesús es condenado. Y aquí la historia cambia completamente de tono, porque lo que sigue ya no es juicio, es ejecución. Y todo ocurre rápido, sin detenerse, sin reconsiderar, como si todo estuviera acelerado. Jesús es entregado a los soldados, y lo que pasa después no es solo parte de la historia. Es uno de los momentos más duros de todo este proceso, porque aquí ya no hay palabras, hay acciones. Acciones que muestran hasta dónde llegó todo, y en ese punto ya no hay vuelta atrás, porque lo que viene ahora es el camino final. Y a partir de ese momento todo se vuelve aún más intenso, porque ya no hay discusiones. Ya no hay interrogatorios, ahora todo es acción. Jesús es entregado a los soldados. Y lo que sigue es uno de los momentos más duros de toda esta historia, porque aquí ya no se trata de palabras. Se trata de lo que hacen, lo golpean, lo humillan, se burlan de él. Lo tratan como alguien sin valor, como si todo lo que había hecho no importara. Y esto es lo que impacta, porque horas antes la gente lo seguía, lo escuchaba, lo admiraba. Y ahora todo cambió. En cuestión de tiempo pasó de ser seguido a ser rechazado. Y eso muestra algo fuerte: lo rápido que puede cambiar la opinión de las personas. Lo rápido que alguien puede pasar de ser admirado a ser abandonado. Y en medio de todo eso, Jesús no responde como cualquiera. No se defiende, no reacciona con violencia. Permanece firme en medio de todo, y eso desconcierta aún más, porque no es una reacción normal, no es lo que esperan, y eso hace que todo se sienta aún más tenso. Luego lo obligan a cargar algo, la cruz, no como símbolo sino como instrumento, como el medio de ejecución. Y aquí comienza el camino más difícil, el trayecto final. No es corto, no es fácil, es pesado, lento, doloroso.
Cada paso cuenta, cada momento pesa. Y lo más impactante es que lo hace en medio de todos. No en secreto, no oculto, todo es público, visible, expuesto. La gente observa. Algunos miran en silencio, otros se burlan, otros no entienden. Pero todos están viendo, y eso hace que todo sea aún más fuerte, porque no es solo dolor físico, es exposición total, es humillación pública, y aún así sigue avanzando, paso a paso, sin detenerse, porque sabe lo que viene, porque sabe a dónde va, y nada lo detiene, hasta que llega al lugar final, el punto donde todo termina, y al mismo tiempo donde todo cambia. Porque lo que viene ahora no es solo el final de un proceso, es el momento más impactante de todos. Y aquí es donde todo llega al punto más alto, el momento que define toda la historia. Jesús llega al lugar final. No hay más camino, no hay más recorrido. Todo lo anterior llevaba a este instante. Lo que sucede aquí no es solo físico, es algo que marca todo. Es crucificado. Y en ese momento todo parece terminar. Pero en realidad todo está ocurriendo al mismo tiempo. Dolor, silencio, confusión. Personas mirando sin entender completamente lo que están viendo. Algunos siguen burlándose. Otros observan sin reaccionar. Otros sienten que algo no está bien, pero no saben cómo explicarlo. Y aquí ocurre algo que cambia completamente el ambiente, el cielo. Se oscurece. No es normal. No es algo común, no es una coincidencia, es como si todo respondiera a lo que está pasando. Y eso genera aún más tensión. Ya no es solo lo que ocurre en la tierra, es algo más grande, algo que nadie puede controlar. Y en medio de todo eso, Jesús dice palabras que han sido repetidas muchas veces, pero que en ese momento tenían un peso enorme. No eran palabras al aire, eran el reflejo de todo lo que estaba pasando. Cada frase mostraba algo más profundo, algo que muchos no entendieron en ese instante, pero que marcaría todo después. Y aquí pasa algo clave. La reacción de las personas empieza a cambiar. Un soldado, al ver todo lo que está pasando, dice algo que rompe la escena. Reconoce que no era alguien común. Reconoce que había algo diferente. Y eso es importante, porque incluso alguien que no lo conocía pudo ver lo que otros ignoraron. Y mientras todo esto ocurre, el tiempo sigue avanzando, pero se siente diferente, pesado, lento, como si cada segundo tuviera más peso que antes. Y en ese momento todo llega al final. Jesús muere. Y en ese instante todo cambia, no solo para los que estaban ahí, sino para todo. Lo que parecía una derrota no era el final, pero en ese momento nadie lo entendía. Nadie veía más allá. Para ellos todo había terminado. Todo lo que creían parecía haberse derrumbado. Este momento es fuerte, porque desde afuera parece el final, pero es solo el punto más oscuro, antes de algo mucho más grande. Y lo que viene después es lo que cambia completamente la historia. Después de ese momento todo queda en silencio. Un silencio extraño, pesado, como si algo faltara. Como si todo lo que estaba pasando se hubiera detenido de golpe. Las personas comienzan a irse poco a poco sin decir mucho. Algunos confundidos, otros afectados. Otros simplemente siguiendo con su vida. Pero nada era igual. Lo que acababan de presenciar no era normal. No era algo que se olvidara fácil. Y en medio de ese silencio, el cuerpo de Jesús es bajado. Ya no hay movimiento. Ya no hay palabras, ya no hay reacción, y eso hace que todo se sienta aún más real. Hasta ese momento, aunque todo era duro, todavía había vida. Ahora todo parece terminado. Y eso golpea fuerte, especialmente a los que estuvieron cerca, a los que creyeron, a los que dejaron todo. Porque ahora no entienden nada. Todo lo que pensaban, todo lo que esperaban, parece haberse perdido en un solo día. Y aquí ocurre algo importante. Lo colocan en una tumba, un lugar cerrado, sellado, como confirmando que todo terminó, como poniendo un punto final. Y eso es lo que todos ven, un final, un cierre, una historia que llegó hasta ahí. Y es aquí donde la mayoría se queda en ese momento, pensando que todo acabó.
pensando que no hay más, pensando que ese fue el desenlace. Pero aquí está lo impactante. Esto aún no termina. Aunque todo parece cerrado, aunque todo parece oscuro, aunque todo parece perdido, hay algo que nadie está viendo, algo que aún no entienden, algo que todavía no ha ocurrido, y eso es lo que cambia absolutamente todo. Lo que pasó en esas 24 horas no fue solo una serie de eventos rápidos, fue el inicio de algo mucho más grande, algo que en ese momento nadie podía imaginar. Y aquí viene la parte más fuerte. El verdadero impacto no fue solo lo que pasó ese día, sino lo que vino después. Porque a veces el momento más oscuro no es el final, es el inicio de algo que aún no puedes ver. Y eso es exactamente lo que estaba a punto de pasar. Y aquí es donde todo cambia, pero no de la forma que nadie esperaba. Después de ese silencio, después de ese aparente final, empiezan a pasar cosas que rompen completamente la lógica. Al tercer día, algo sucede, algo que nadie estaba esperando, algo que ni siquiera los más cercanos habían entendido. La tumba ya no está como la dejaron, está abierta, vacía, y eso cambia todo. Porque si todo realmente hubiera terminado, ese lugar seguiría cerrado, pero no lo estaba. Y eso genera confusión, duda, miedo, preguntas, muchas preguntas. Porque lo que parecía un final claro, ahora ya no lo es. Y aquí empieza otro tipo de impacto, uno que nadie puede ignorar. Algunas personas comienzan a ver cosas, a experimentar algo diferente, a notar que esto no fue el final, que hay algo más. Y eso rompe completamente la idea inicial. Lo que ocurrió en esas 24 horas no era solo una historia de muerte, era parte de algo mayor, algo que no se podía entender en ese momento, pero que ahora empieza a tomar forma. Y esto cambia la perspectiva completamente. Lo que parecía una derrota total empieza a verse diferente. Empieza a tener sentido desde otro ángulo. Y eso impacta aún más porque nadie lo vio venir. Nadie lo entendió antes, pero ahora es imposible ignorarlo. Y aquí está lo más fuerte. Todo lo que pasó en esas 24 horas no fue aleatorio, no fue desordenado, no fue sin sentido. Cada momento, cada decisión, cada evento llevaba a esto, a un punto donde todo cambiaría. Y eso es lo que lo hace tan poderoso. No fue solo lo que ocurrió, fue lo que significó. Y eso sigue impactando hasta hoy. Esas 24 horas no solo marcaron un momento en la historia, marcaron un antes y un después. Y eso es lo que hace que esta historia no sea solo algo del pasado, sino algo que sigue generando preguntas, reflexión y sobre todo, impacto real. Pero aún queda algo más, porque entender lo que pasó no es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿qué significa todo esto realmente? Y aquí es donde todo se conecta. Entender lo que pasó en esas 24 horas no es solo conocer la historia, es entender lo que significa. No fue solo una traición, no fue solo un arresto, no fue solo una muerte. Fue una secuencia de decisiones que llevaron a un resultado que nadie comprendió en ese momento. Cada persona tomó una decisión, uno traicionó, otro negó, otros huyeron. Alguien tuvo el poder de detenerlo y no lo hizo, y la multitud simplemente siguió la presión. Y eso deja algo claro. No fue una sola acción la que cambió todo, fueron muchas decisiones juntas. Y eso es lo que hace esta historia tan real, porque no es perfecta, es humana, llena de errores, de miedo, de presión, de momentos donde las personas eligieron mal. Y aún así, de todo eso salió algo mucho más grande. Lo que parecía el final no lo era. Lo que parecía derrota no lo era. Lo que parecía pérdida total no lo era. Y eso cambia completamente la forma de ver todo. Significa que incluso en el peor momento puede haber un propósito que no ves, que incluso cuando todo parece perdido, puede haber algo ocurriendo que no entiendes. Y eso es lo que hace que estas 24 horas sean tan impactantes. No solo por lo que pasó, sino por lo que representan. Representan que las decisiones importan, que los momentos pequeños pueden cambiar todo, que lo que haces bajo presión define más de lo que crees. Y también muestran algo más profundo,
que incluso cuando todo parece fuera de control, hay algo mayor en movimiento. Y eso es lo que ha hecho que esta historia no se quede en el pasado. Porque no es solo un evento histórico, es una lección constante. Una que sigue hablando, una que sigue confrontando, una que sigue haciendo pensar. Porque al final, la pregunta no es solo qué pasó. La pregunta es, si tú hubieras estado ahí, ¿qué decisión habrías tomado? ¿Habrías seguido a la multitud? ¿Habrías tenido miedo? ¿Habrías actuado diferente? Porque ahí es donde esta historia deja de ser solo historia y se vuelve personal, se vuelve real, se vuelve algo que te hace pensar en tus propias decisiones, en tus propios momentos de presión, en lo que haces cuando todo se complica. Porque todos enfrentan momentos así, momentos donde una decisión puede cambiarlo todo. Y esas 24 horas no solo cambiaron la historia, dejaron una pregunta que sigue viva hasta hoy. ¿Qué haces tú cuando llega tu momento? Y si crees que todo termina ahí, entonces te estás perdiendo la parte más importante. Lo que pasó en esas 24 horas no solo fue un evento, fue un punto de quiebre, un momento que dividió todo en antes y después. Porque desde ese instante nada volvió a ser igual. Las personas que estuvieron ahí no pudieron seguir viviendo igual. Los que huyeron recordaron ese momento. Los que dudaron tuvieron que enfrentarlo. Los que decidieron mal cargaron con eso. Y eso deja algo claro. Las decisiones no desaparecen, se quedan, te siguen, te forman o te persiguen. Y eso es lo que hace esta historia tan poderosa, porque no puedes ignorarla. No puedes escucharla y quedarte igual, porque te confronta, te obliga a pensar. Te pone frente a una realidad que todos enfrentan en algún momento, el momento donde tienes que decidir. Sin presión es fácil, sin miedo es fácil, sin consecuencias es fácil. Pero cuando todo está en juego, ahí es donde se ve quién eres realmente. Y eso fue exactamente lo que pasó en esas horas. Cada persona mostró quién era. Sin filtros, sin excusas, sin tiempo para pensar demasiado. Y eso es lo que define todo. Porque al final, no eres lo que dices, eres lo que haces cuando llega el momento. Y esa es la lección que queda, no solo de esa historia, sino para cualquiera. Porque todos tienen su momento, todos enfrentan presión, todos tienen decisiones que tomar, que pueden cambiarlo todo. Y cuando ese momento llegue, no vas a tener todo claro. No vas a sentirte listo, no vas a tener tiempo de analizar todo, solo vas a actuar. Y eso va a mostrar quién eres. Por eso esta historia sigue viva, porque no es solo sobre lo que pasó, es sobre lo que sigue pasando todos los días, en decisiones pequeñas y en momentos grandes. Y ahora que sabes todo esto, la pregunta ya no es solo qué ocurrió, la pregunta es mucho más directa. Cuando llegue tu momento, ¿vas a hacer lo correcto o vas a hacer lo fácil?